Saludos, ¿cómo están ustedes? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Samuel Ravelo y soy uno de los predicadores de la iglesia del North Coast. Quisiera empezar hoy con una pregunta, que creo que la respuesta va a ser sí o cierta para muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que usted no está muy orgulloso de que lo asocien con ellos? Imagínense que usted vaya a buscar un trabajo y le pidan su biografía y en la biografía tiene que poner el nombre de esos familiares. Bueno, Jesús tenía unos de esos familiares, unos cuantos. Si miramos el libro de Mateo, capítulo 1, donde está la descendencia de Jesús, vamos a ver que entre ellos había una llamada Tamar, que se hizo pasar por prostituta para poder tener un hijo. ¿De quién? De su suegro. Porque los dos maridos que había tenido eran hermanos y Dios lo cortó por su desobediencia. Había una llamada Rahab. Esta no se hizo pasar por prostituta. Esta era prostituta. Hemos escuchado de Abraham, que Dios le prometió que de su descendencia iba a llenar la tierra. Encontramos unas cuantas veces como él habló mentira y dijo que su esposa era su hermana para salvar su pellejo. Oh, y Jacob, mentiroso y engañador. Y entre esos personajes, hoy vamos a hablar de David, del rey David, aquel que derribó el gigante Goliat, aquel que peleaba con leones, con oso, pero se dejó vencer por una mirada. Hoy vamos a visitar uno de los episodios de la vida de David, que nos dejan lecciones que nos pueden librar de derrotas y dolores innecesarios en la vida. En la vida, por naturaleza, vamos a tener dolores, vamos a tener pérdidas, vamos a sufrir, vamos a llorar por la naturaleza de la vida. Pero muchas veces añadimos a la naturaleza de la vida y por desobediencia y por el pecado nos lleva a vivir una vida mucho más dolorosa. Así que hoy vamos a aprender de lecciones de la vida de David. En el capítulo 10, vamos a hablar del capítulo 11, pero en el capítulo 10 habla de un rey, el rey de los amonitas, que murió, Nahas. Y David, siendo un hombre de tan buen corazón y tenía relación con él, mandó una delegación para darle el pésame. Pero su hijo, Nahum, se le dijo que David básicamente quería explorar la tierra para atacarla. Entonces los amonitas atacaron a la delegación de David y estuvieron en guerra y finalmente David, el rey David, estaba en la pelea y ganó la pelea. El versículo 1 del capítulo 11 empieza de esta manera.
Aconteció al año siguiente, después de la guerra que le conté, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, que era su general, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Recuerden lo que decía al principio, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, él envió a su general, pero él se quedó en Jerusalén. La primera lección que aprendemos de la vida de David, de este episodio, es que ignorar nuestra responsabilidad es una invitación a la tentación. Ignorar nuestra responsabilidad es una invitación a la tentación. Había pasado ya un año y David se encontraba en su hogar, descansando. Pero David tenía que estar en la guerra. Esa era su responsabilidad. Con sus soldados. En este tiempo que estoy grabando hay una guerra en Ucrania. Y la mayoría de nosotros hemos visto las imágenes en la televisión de la destrucción, de las muertes. Imagínense usted que el presidente de Ucrania, en vez de estar en la guerra, dándole ánimo a sus soldados, se quede en su casa durmiendo. Él ignoró su responsabilidad y cayó en los brazos del ocio. ¿Sabían ustedes que cómo invertimos nuestro tiempo determina nuestro éxito o fracaso espiritual? El tiempo es uno de los regalos más grandes y más caros que Dios puede darnos. Es tan caro que no se puede comprar un día más, que no se puede comprar una hora más. Aunque usted sea billonario, aunque sea la persona más rica del mundo, un día su tiempo se terminará y no se puede comprar un minuto más. Ignorando nuestra responsabilidad. David lo hizo en esta ocasión y seguro lo hizo en otras ocasiones. Todos somos culpables de haber cometido este error. David tenía que estar en la guerra. La pregunta es, ¿dónde tenemos que estar nosotros? En nuestro diario vivir, en nuestras responsabilidades. Responsabilidades como cristianos, responsabilidades en nuestro hogar, responsabilidades en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Tengo dos sobrinas que vinieron a visitarnos en el verano y aprendieron algo de mí. Aprendieron a no decir una palabra, que están aburridas. Porque cuando dijeron esa palabra por primera vez, les recordé de todas las cosas que podían estar haciendo. Como cristianos tenemos una responsabilidad de ser testigo del poder de Dios, de la gracia de Dios, de conocer su palabra, de leerla, de memorizarla, de orar. El pecado que estaba cometiendo David era un pecado de omisión. Hay pecado de comisión, es cuando uno
hace una falta, comete una falta, y hay otra que es cuando no somos responsables con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dice Santiago 4:17 que el saber hacer lo bueno y no hacerlo, esto es pecado. David faltó. Parecía inocente el haber dejado su responsabilidad, pero vamos a ver las consecuencias terribles que le trajo a él el no haber sido fiel a su responsabilidad. El ocio nos lleva a los lugares muy dolorosos. El no hacer lo que nos toca en el momento correcto nos lleva a lugares muy tenebrosos. ¿Por qué? Porque el tiempo es prestado. Es como que nos presten un terreno para sembrar y un día vienen a quitárnoslo. Dice Eclesiastés 9:11, el tiempo y oportunidad pasan a todos, le acontece a todos. Uno de los regalos más grandes que Dios nos puede dar es el tiempo. Y cuando lo usamos negativamente, trae consecuencias muy dolorosas. La segunda lección que podemos aprender de la vida de David, de este episodio, es que una mirada es suficiente para vencer a un héroe. Capítulo 11, empezando en el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y vio desde el terrado a una mujer, una vez más, que se estaba bañando, sumamente atractiva para él. Versículo 3, y envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Quién es esa mujer? Díganme. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, que era uno de los guardaespaldas de David, que lo cuidaba, guardaespaldas personal. Y mujer de Uría Eteo, uno de los 30 hombres más valioso, más poderoso de David. Y envió David mensajeros y la tomó. Y ella vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, tuvo su periodo para que el que leyera no pensara, bueno, posiblemente ella estaba en estado, pero se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Y qué pasó? Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¡Qué problema tan grande! Era una mujer casada, embarazada, pero su esposo estaba en la guerra. Pero para Betsabé y para David, esto era un asunto de vida o muerte. Porque Levíticos capítulo 20, versículo 10, dice así, la ley decía de esta manera. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces no era tanto el susto de que, ay, mi esposo no está aquí y salí embarazada. Y si no se parece a él, ¿y qué hago? No. Era un asunto de muerte.
un hombre tan poderoso como David, tan valiente como David, que nada lo vencía. Una mirada a Betsabé fue suficientemente para doblegarlo. Una mirada. La vista es un regalo tan hermoso. Es la entrada del corazón y de la mente. Es la puerta del alma. Pero nos pueden llevar a lugares muy dolorosos. Nuestra mirada nunca se sacia. Por eso debemos de cuidarla y protegerla. Proteger nuestros ojos. Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Lo importante que es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lo que yo mire va a dirigir mi vida hacia ese camino. ¿Sabían ustedes que el pecado de David no fue que vio a Betsabé desnuda, sino que hizo después de haberla mirado? Dense de cuenta que la historia de David no empieza diciendo, después que David terminó de presentarse delante de Dios en oración y ayuno, subió al terrado y vio a una mujer hermosa, desnuda. No empezó así. Empezó el capítulo diciendo que David estaba durmiendo mientras su gente perecía, mientras su gente estaba en la guerra. Él estaba durmiendo, no estaba alerta, no estaba en guardia espiritual. Gálatas 5, 16, 17 nos ayuda a estar en vigilia espiritual. Digo, pues, andar en el espíritu. Él no andaba en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La lucha que hemos escuchado tantas veces entre el espíritu y nuestra carne. Él andaba en desobediencia. No estaba cumpliendo con su deber. Si hubiese estado en la guerra como se demandaba del rey, este capítulo de 2 de Samuel no estuviese escrito de esta manera. Romanos 8, 5 y 8, de 5 al 8, nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. La primera mirada es gratis. Las otras pueden salir muy caras. Antes de leer el próximo párrafo, quiero recordarle que si usted es cristiano, como hemos leído, ha sido llamado a vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros nos dirige, nos da fuerza. Pero hay un hombre y una mujer carnal. Cuando no tenemos la disciplina espiritual de mantener nuestro espíritu fuerte, entonces venimos a ser víctimas del enemigo que anda rugiente, buscando a quien devorar. Hay un estudio que hizo un neurólogo, un científico neurólogo de la evolución cognitiva en una universidad de Georgia llamado Gwinnett College. Él comprobó en un estudio
que los hombres pueden tener la misma reacción a ver a una mujer que encuentren sexy que cuando un hombre usa drogas o alcohol. Dice pueden, no quiere decir que todos los hombres tienen esta reacción, pero los hombres pueden tener la misma reacción al ver una mujer que encuentren sexy a cuando un individuo toma drogas o alcohol. Esa estimulación visual produce químicos que son activados en la mente cuando el hombre ve estas imágenes en vivo o en fotos. Automáticamente se activa un mecanismo que insta al hombre a mirar 1, 2 y 3 veces. Esto explica por qué tenemos una epidemia pornográfica de billones de dólares anuales. Y otra universidad de Glasgow estudió 83 mujeres y 63 hombres, y a cada uno de ellos se le enseñó fotos de hombres y mujeres para que dieran su puntuación de cuán atractivo o atractiva la persona era en la foto. Escuchen muy bien. La mujer le dieron un número más alto a los hombres cuando lo veían por segunda vez. Cuando veían la foto por segunda vez, lo encontraban más atractivo. Y los hombres bajaron su puntuación cuando veían un rostro por segunda vez. Dice Proverbios 27:20, los ojos de los hombres nunca están satisfechos. David tuvo que ir a la azotea del palacio y de ahí fue que vio a Betsabé desnuda. Nosotros en el día de hoy no hay que subir a la azotea de ningún palacio, sino que encontramos a Betsabé desnuda en el teléfono, en la computadora, en las calles. Estamos siendo bombardeados diariamente con estas imágenes. Y muchas veces no estamos preparados espiritualmente y han sido muchos cristianos que han sido víctimas de esa mirada. Pero cuando estamos preparados espiritualmente, luchamos para no dar la segunda, la tercera mirada. Job dijo en Job 31:1, yo había venido con mis ojos no mirar con lujuria a una mujer. Esto no es solamente para los hombres. Vimos como el estudio decía que la mujer cuando veía la misma foto por segunda vez lo veía más atractivo al hombre. Esto me recuerda a la historia de José y la esposa de Potifar. La Biblia no nos da detalles cómo ella se enamoró de él o tuvo lascivia hacia él. Pero es muy posible que la primera vez que ella vio a José, dijo, este es un pobre esclavo. Pero la segunda vez, tercera vez, ese amor, o no quiero decir amor, pero ese deseo hacia José fue creciendo. Recuérdense sobre Eva y la fruta en Génesis 6:3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Seguro vio la fruta por primera vez y no le hizo mucho caso, pero la segunda vez que lo vio, lo encontró más atractivo. La tercera vez que lo vio, lo encontró mucho más atractivo. Y todo viene por esa mirada que hace caer a un gigante. Cuando David vio a Betsabé, él seguro vio hermosura, pero no seguro, él vio hermosura y Dios estaba mirando cuáles iban a ser las consecuencias. David vio un romance,
posible romance, Dios vio la muerte que iba a causar. Seguro David vio amor y Dios vio lascivias. Satanás nunca le contó a David cuáles iban a ser las consecuencias de su pecado, cómo la historia iba a terminar. Nunca nos dice el final de la historia. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que al tratar de esconder nuestro pecado multiplica las consecuencias. Empezando en el versículo 6. Entonces David, del capítulo 11. Entonces David envió a decir a Joab, su general, envíame a Urías. Después que se da de cuenta que la mujer de Urías, que Betsabé, que después de ese placer sexual ella está encinta, está embarazada, tiene que buscar un plan. Porque si no, él, aunque sea rey, va a morir. Betsabé va a morir de acuerdo a la ley. Entonces David envió a decir a Joab, que estaba encargado de este ejército, envíame a Urías, heteos. Y Joab envió a Urías, a David, esposo de Betsabé. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Cómo está la guerra? Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, muchacho, vete a tu casa y lava tus pies. Quiere decir, ve y disfruta a tu esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey, le fue enviado comida, vino para que disfrutara con su esposa. Mas Urías, 2 Samuel 11:9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa, estás en problema, él no ha dormido con su esposa. Dijo David a Urías, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Por qué no te fuiste a disfrutar a tu esposa? Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, están en guerra. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo están sufriendo, están en guerra. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por mi vida y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David trató de esconder su pecado, manda a buscar a Urías y él, siendo un soldado fiel, dijo que no haría tal cosa. ¿Qué hizo David? Mandó una carta con Urías a Joab, escribiendo la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, déjenlo solo para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Lo puso con los hombres más poderosos y salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías heteos. Murieron gente inocente, soldados inocentes. Muere Urías, comete un pecado. El pecado no solamente se queda ahí, sino él tratando de esconder su pecado. Trae más y más muerte. Así que Urías muere. David rompió el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. El séptimo, no robarás, se robó la mujer de Urías. El décimo, no codiciará los bienes ajenos.
en vez de él arrepentirse, de parar el pecado ahí mismo, el pecado creció. Lo mejor que podemos hacer es aceptar nuestro pecado. Los hijos de David pagaron el precio. Como dijo David, la espada consume ahora a uno y ahora a otros. El hijo de Betsabé murió a causa de su pecado. El hijo de David, Amón, fue asesinado por su hermano Absalom por haber abusado de su hermana. Absalom se rebeló en contra de David y luego asesinó a Joab. Luego otro hijo de David se rebeló en contra de él, Adonijah, y Salomón lo asesinó. Fue de muerte a muerte por el pecado de David. El pecado no trae nada bueno. Su paga es la muerte. El pecado no se ignora, mi hermano. En el próximo capítulo 12, Dios usa al profeta Natán para que él confronte el pecado de David. Y básicamente la historia le cuenta Natán, le pone una situación. Le dicen, habían dos hombres, había uno muy rico que tenía muchas ovejas. Y uno tenía una sola oveja que la amaba, la quería, le daba de comer, comía de su mismo plato. Y vino un visitante al hombre rico. Y en vez del hombre rico matar una de sus ovejas, fue donde aquel pobre y le quitó la única oveja que tenía. Y David se llenó de rencor, de ira. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. La persona que cometió tal pecado, que abusó de este hombre que solamente tenía una oveja, es digno de muerte y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Confrontó el pecado de David. Y mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Natán no confronta el pecado de David? El que ama, confronta. ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien y lo vemos en el camino del pecado, destruyendo a aquellos que ellos quieren más, e ignorar esa situación? El pecado debe de ser confrontado. El comportamiento de David fue completamente de un hombre carnal, como hemos leído, pero un hombre espiritual cogió y le habló del pecado que había cometido. Gálatas 6, 1-2 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Santiago 5, 9, 20, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El pecado no se ignora. El pecado se confronta. ¿Cómo se confronta el pecado? Primero, mirando en la palabra del Señor, que lo que llamamos pecado es lo que la Biblia dice pecado. Ore al Señor para que le dé el momento correcto y la palabra correcta. Busque el lugar correcto para hablar y hable a la otra persona
como que usted lo ama a él o a ella, como usted se ama a usted mismo. Porque si la persona no se arrepiente, si dejamos que la persona siga su camino de pecado, tenemos una responsabilidad. Y así como el primer punto, que David ignoró su responsabilidad, nosotros como parte del cuerpo de Cristo estamos ignorando nuestra parte. Quinta lección, vamos a ser recordados por nuestro pecado o por nuestro arrepentimiento. Después que el profeta Natán confrontó el pecado de David, David contesta: pequé contra Jehová. Reconoció que había pecado. Se arrepintió y escribió el Salmo 51. Quiero leer los primeros 5 versículos del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se arrepintió, se dio de cuenta del pecado que había cometido y se rindió delante del Señor. Pasos para el arrepentimiento. Pasos para el arrepentimiento. Aceptar que nos hemos rebelado en contra de Dios y pedirle que borre nuestros pecados, nuestras rebeliones. Pedir que nos limpie de nuestros pecados. Reconocer que nuestro pecado está delante de Dios y que contra Él, solamente contra Él hemos pecado. Le hemos causado daños a otros, pero contra Él hemos pecado. Se arrepiente David, se casa con una mujer que él fue responsable de la muerte de su esposo y de otros militares. Se arrepiente y es que ustedes no saben quién sale de esa unión. El sabio Salomón, el que construyó el gran templo. El escritor de Proverbios, Eclesiastés, el gran sabio, que también es parte de la biología de Jesucristo. De algo tan oscuro, tan terrible, vino arrepentimiento y Dios trajo algo maravilloso, un ser maravilloso. ¿Cuál es tu situación? ¿Te has dado cuenta de tu pecado? ¿Pecado que necesitas arrepentirte? Entrégale tus pecados a Jesús. Entrégale tu vida. No continúes en el pecado. Porque el pecado lo que trae es desgracia, lo que trae es muerte, lágrima, sufrimiento. Cuando le entregas a Jesús tu pecado, Él te limpia. Te limpia. Te hace una nueva criatura. Te da esperanza. Te da vida. Ven a Él tal y como estás. No esperes arreglarte para venir a Él. Ven a Él tal y como estás. Y de la oscuridad más profunda que te rodea, Él traerá la luz más hermosa que puede haber. Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias por las lecciones que hemos aprendido en el día de hoy, de cómo un gran gigante, un gran guerrero fue víctima de su mirada, de su pecado. Padre, te pido que nos ayude a vivir una vida agradable delante de ti. Padre, que podamos perdonarnos, reconocer nuestros pecados y que tú nos perdonas, nosotros nos perdonemos, que
que nuestros hermanos nos perdonen, para poder ser la criatura que tú nos hiciste que fuésemos, Señor, y para que nuestra biografía, cuando nos lean de nosotros, cuando hablen de nosotros, nos reconozcan no por nuestro pecado, sino por nuestro arrepentimiento. En nombre de Jesús. Amén.